¿Cuántos creen que la Navidad ha tomado mucho en el mundo un rumbo muy diferente? Se ha tomado una dirección que ha causado distracción del mensaje original. Y es así, la Navidad se ha vuelto un lenguaje social, se ha vuelto un lenguaje comercial muy fuerte. Hay una presión social. ¿Cuántos sienten que hay como una presión social de consumo, una publicidad agresiva todo el tiempo, un énfasis excesivo en comprar? Hay gente que a veces en Navidad se endeuda, están pensando todo el tiempo, por cierto, no comprar pues regalos, decoraciones, productos. Yo generalmente en Navidad aquí en Adelaida, en mi casa, recibo un paquete gigante de publicidad, de negocios ofreciendo, vendiendo cosas. En las redes todo el tiempo le están hablando a uno del evento, le están hablando a uno de promociones, de cosas para los niños, de cosas para la casa, de ropa. Y uno a veces tiene ese mensaje del mundo que es como que está afanando el corazón de la humanidad a una compra obligatoria, ¿no? Uno resulta ser víctima de algo que pareciera que si uno no participa en esa avalancha de compras o de impulso comercial, como que se siente uno juzgado, se siente uno que como que la Navidad, no está uno en la Navidad. Es como cuando a uno se le pasa la fecha del aniversario con la esposa y se siente uno que lo están observando, que lo están mirando, que algo se le pasó a uno. Y a veces me he dado cuenta, y recuerdo mucho una compañera en la universidad que decía: a mí no me gusta la Navidad. Y yo decía: ¿cómo no te gusta la Navidad? Y me decía: no, es que eso produce un montón de estrés, de ansiedad, la gente es corriendo, comprando cosas, muchos no saben ni qué regalar, otros están estresados porque la decoración no quedó perfecta como la tenía, porque la cena se le pasó de punto. O sea, hay un movimiento muy grande porque la masa de gente dice todo el tiempo a uno adquirir algo, a comprar uno un regalo, y resulta que llega uno y ya se acabó. O sea, hay mucho movimiento en este tiempo, muchas cosas suceden en este tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo que Navidad es un tema a veces de mucho estrés? Mucha gente está corriendo, está haciendo miles de cosas. Y desafortunadamente a veces terminamos midiendo el evento de la Navidad más en términos materiales o en términos de objetos o regalos, y no en términos de lo que el Señor realmente quiere para nosotros, que es un término relacional. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios relacional? Amén. Y a veces nos desconectamos un poco porque el mundo nos está vendiendo una idea comercial de la Navidad, incluso en las iglesias. Yo creo que la fecha donde más quemamos adrenalina en una iglesia es para Navidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Está uno pendiente de todo, de los ensayos, de quién entra primero, quién entra después, que las sillas, que la decoración, que contemos los invitados, que cuántos somos, que la comida. Es un evento masivo, una organización que por supuesto requiere una gran coordinación, pero al mismo tiempo también a veces está uno tan ocupado que pierde uno el centro de lo que la Navidad realmente es, cómo realmente nació. Terminamos cambiando las relaciones por transacciones, por logística, y no debemos cometer ese error. ¿Cuántos están de acuerdo que debemos ir a lo que es el origen de la Navidad? Amén. Así que yo me pregunto hoy, ¿qué tanto estamos en el valor real de nuestra Navidad? Porque a veces hay gente que se siente vacía en Navidad, y a pesar de que hay tantas cosas al alrededor, luces, personas corriendo, se está perdiendo lo que es la esencia espiritual del origen de la Navidad, el mensaje de amor que Dios nos dejó detrás de todo esto, el mensaje que nos habla del nacimiento de un Salvador, de un Cristo y un Rey que vino a morir en la cruz para declarar en esa cruz: te amo y te amo, de manera contundente y con toda la voz de un grito de sangre que está diciendo: aquí estoy para ti. Entonces yo quiero invitarlos a que pensemos por un momento
¿Qué es realmente y cuál fue la primera Navidad? ¿Dónde nació la idea de la Navidad? ¿Cuál fue el primer momento de la Navidad? Y por supuesto tenemos que ir a pensar también por qué en ese origen y dónde está en ese origen lo más importante. Y tenemos que ir, voy a orar un instante para compartir esto, pero tenemos que ir al nacimiento de Jesús. Y quiero invitarte a inclinar tu rostro, orar un momento conmigo. Señor Jesús, Padre, hoy celebramos tu nacimiento más allá de cualquier otra cosa, Señor. Yo te pido que podamos hacer un silencio en nuestro corazón y en nuestra mente para reconocer, Dios, que lo más importante en este tiempo eres tú. Que tú enviaste a tu Hijo como el mensaje más maravilloso y la revelación más perfecta que cualquier ser humano puede tener que reconocer y recibir. Hoy te quiero entregar, Dios, en este momento, Señor, estos dos pensamientos, Dios, que voy a compartir. Y te pido que cada uno los pueda recibir como algo especial en esta Navidad. Amén. ¿Qué es lo que realmente importa de la Navidad? El nacimiento de Jesús. Y tenemos que entender que el nacimiento de Jesús fue algo orquestado directamente por Dios. No fue algo donde hubo una planeación humana. Sabemos que el tiempo, el lugar, la manera en que Jesús iba a nacer, iba a vivir y iba a morir, ya estaba profetizado con siglos de historia. En algún momento un doctor, Peter Stone, hizo un análisis matemático de las probabilidades de que una persona cumpliera al menos 8 de las profecías que apuntan al Mesías, al nacimiento de Jesús. Algunas de estas era que naciera de una virgen, que naciera en Belén, que naciera en humildad, que caminara y montara en un burro, en humildad, que fuera traicionado por 30 piezas de plata. Todas estas son profecías del Antiguo Testamento. Él hizo el cálculo de probabilidad de que solamente 8 de estas profecías se cumplieran en una persona. Y la probabilidad es de 1 en un número que prácticamente no puedo mencionar porque no sé cómo decirlo. El 1 por un 1 seguido de 28 ceros. Es algo tan extraordinariamente improbable que suceda que la única manera posible es reconocer que Dios estuvo detrás de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que entender primero que el nacimiento de Jesús fue planeado por Dios. En Lucas capítulo 2, en el verso 6 al 7, nos dice la Escritura: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todos hemos escuchado la historia del nacimiento de Jesús. Jesús nace en un pesebre. Jesús no nace en un hospital con un título Women and Children. Tampoco nace en un centro comercial. Jesús nace en un pesebre. Nace en condiciones incómodas. Nace en un momento en donde había dificultad para María y José. Y lo interesante de entender esto es que detrás de ese evento hay un mensaje extraordinario de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nos habla de humildad, nos habla de sencillez, nos habla de despojo, pero también nos habla de la disponibilidad de Dios para todos nosotros. Un Dios que se quita su corona, que nace en la sencillez de un pesebre. No nació y no tenemos que ir a un gran palacio con unas puertas enormes para poder tener acceso a Él. Tampoco es un Dios que está rodeado de muchos guardaespaldas y se dificulta alcanzarlo. Es un Dios que está asequible, que está para nosotros. Es un Señor que nació en un pesebre y que vino a iluminar y a traer luz a toda la humanidad. Así que si pensamos un poco en el contraste del mundo y el mensaje del mundo y lo que tratan de decirnos hoy, pues
caemos en cuenta de que los lujos y las comodidades no vienen detrás del mensaje que Dios tiene para nosotros. Que no son las cosas materiales las que finalmente nos pueden llenar. Muchas veces terminamos estresados con tanto materialismo y tanto impulso comercial. El deseo del corazón de Dios es un discurso diferente. Es un discurso donde hay significado, donde hay propósito, donde hay belleza en la humildad y en la sencillez de su corazón. La profundidad de las cosas simples. Las comodidades no agregan conexión espiritual, ni con Dios, ni con otros. A Dios le interesa la construcción de relaciones. Así que dile a alguien ahí cerca, así lo veas un poco a oscuras, dile, Dios es relacional. Es por eso que el mensaje de Dios detrás del pesebre, detrás de su nacimiento, detrás de su venida, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con perdón, tiene que ver con humildad, tiene que ver con la búsqueda de santidad. Todo esto tiene que ver con relaciones. Arrepentimiento para restaurar, para evitar el mal a otro. Perdón para buscar restauración entre unos y otros. Humildad para buscar sencillez, para conectarnos entre unos y otros. Búsqueda de santidad para no lastimar a otras personas o incluso no lastimarnos a nosotros mismos. Es un tema relacional. Dios está buscando que su naturaleza se refleje en cada uno de nosotros. Y este es el mensaje también detrás del pesebre. Buscar una relación cercana con nosotros. Despojarse de ese Dios distante que siempre habíamos estado tratando de alcanzar y venir y ver lo humano, ver lo sencillo, ver lo asequible para todos nosotros. Ahora es interesante ver que la historia de la Navidad está rodeada de circunstancias inesperadas. José se llevó una gran sorpresa cuando se enteró que su esposa estaba embarazada. Se dieron cuenta que no había un lugar, no había una casa, no había una unit, y les tocó improvisar dónde ubicarse. Les tocó buscar un share accommodation con animales. Enfrentaron la situación con valentía, enfrentaron la situación con fe, con mucha paciencia, con mucha sencillez en su corazón. ¿Y cuántos están de acuerdo que a veces hay situaciones donde las cosas no resultan como nosotros las planeamos? Donde a veces sencillamente resultan circunstancias inesperadas que no pudimos aplicar porque cambió la ley, que lo que estudié ahora no sirve, que mi edad ya no me da puntos. Momentos que a veces parece que no tuvieran un sentido, que nos preguntamos y le preguntamos al Señor, pero ¿por qué Dios permites que pases esto? ¿Por qué es tan difícil el proceso? Pero saben, de lo desfavorable, Dios también permite oportunidades para ser glorificado. Dios se glorificó y Él tiene propósitos mayores para cada uno de nosotros. En medio de la dificultad de María y José, Dios se glorificó. Le dio un lugar para que naciera el niño. Dios le permitió la oportunidad de tener un baby shower con invitados que ni siquiera conocían, que les trajeron regalos. Dios trajo bendición y trajo provisión. Y déjame decirte, si tú estás en esta Navidad enfrentando un momento donde quizás hay circunstancias inesperadas, Dios se va a glorificar también sobre tu circunstancia. Amén. Dios va a levantar su nombre y va a buscar oportunidades y va a traer bendición aún sobre tu casa. No importa la situación o el momento que tú estés viviendo. Dios envió provisión. Y eso nos habla de esa primera Navidad. Eso nos habla de cómo inició la historia, de cómo se trata de relacionarnos, de cómo se trata de Dios acercando, de cómo se trata de Dios proveyendo, siendo la respuesta, glorificando su nombre. Así que podemos ver que fue planeado por Él, que es un Dios disponible, que le da valor a lo sencillo, que es un Dios relacional, que nos invita a amarlo a Él y amar a los demás, que es un Dios que se glorifica aún en medio de lo desfavorable.
Sí, ese es nuestro Dios con nosotros. Digamos, Dios con nosotros. Y la pregunta aquí para ti, y esta es la segunda parte con la que vamos a concluir este mensaje, tiene que ver contigo. Dile a alguien ahí, lo segundo tiene que ver contigo. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? ¿Qué tiene que ver conmigo ese nacimiento? Déjame decirte que hubo una respuesta del hombre a él. Hay una respuesta en los pastores. Dice la Escritura que había pastores en la región que estaban cuidando el rebaño en la noche, que de repente la gloria de Dios los rodeó en el lugar donde ellos se encontraban, y un ángel les anunció: nació un Salvador que es Cristo el Señor. Esta es la buena noticia, y es la noticia que todos debemos recibir en Navidad. Nació un Salvador que es Cristo el Señor. En Lucas capítulo 2 versos 15 nos dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, aquí en los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, digamos, pasemos pues hasta Belén y veamos, digamos, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, digamos, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, lo que se les había dicho. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La acción y la respuesta del corazón de estos pastores. Nació un niño, que es el Cristo, que es el Salvador. No es un niño cualquiera, es el Hijo de Dios. Y me gusta la respuesta de los pastores porque son sensibles al sentido de la Navidad. La Navidad es ir a anhelar ese corazón de ese bebé, el corazón de Dios acercándose a nosotros. Lo que Él representaba era Dios naciendo, partiendo la historia humana. Y por supuesto ellos salieron y glorificaban al Señor, lo adoraban, lo daban a conocer. Ellos sabían que ese evento iba a partir la historia en dos. Y yo no sé si tu vida ha sido dividida por la historia de Cristo, pero este es el verdadero mensaje de la Navidad. Un Dios que rompe la historia en un antes y un después de Cristo. Y como seguidores estamos llamados a llevar ese mensaje al mundo. Estamos llamados a compartir esa buena noticia, a transmitir el verdadero sentido de lo que se trata realmente el nacimiento de Cristo y la Navidad hoy. El nacimiento de Jesús, el Mesías, su amor, su esperanza, la fe en Él, su salvación. Eso es Navidad. Dile a alguien ahí cerca, eso es Navidad. Es un tiempo para celebrar en comunidad. Los pastores fueron a Belén. Hoy invitamos a muchos latinos a venir aquí al Latvian Hall con el mismo propósito del primer nacimiento, la primera Navidad en la historia. Nos reunimos como creyentes a contar la historia de nuestro Salvador, Dios con nosotros. Y yo quiero invitarte a orar en este momento y a recibir ese regalo, porque Dios no nos trajo un regalo material. Dios nos trajo el regalo de sí mismo, su propia vida, para traer esperanza y cambio al mundo, para redimir el pecado en nuestras relaciones como seres humanos. Quiero invitarte a orar. Vamos a inclinar el rostro un instante. Precioso Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, en esta Navidad, hoy queremos reconciliar nuestra vida contigo. Yo no sé si esa es tu situación, pero quiero invitarte a que le digas: Señor, hoy quiero pedirte perdón. Si quizás has estado distraído por tantas cosas que el mundo
está diciendo hoy por tanto ruido publicitario, por tantas cosas allá afuera. Hoy te quiero pedir de manera especial, Señor Jesús, que hoy vengas a mi vida y te pido perdón por mi pecado. Me arrepiento, decido cambiar. Te pido de manera especial que hoy seas el Rey de mi vida, el Señor de mi casa. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, mirando esa cruz, donde ese pequeño niño nació, pero también tenía un propósito, Señor. Y hoy te recibo en esa cruz y tu sangre preciosa lavando mi vida y limpiando mi corazón, limpiando mi pecado. Hoy te pido que me ayudes a reescribir mi historia y a partirla en dos, así como la partió tu venida a esta tierra, Señor. Te entrego mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y la iglesia del Señor hoy dice amén y amén.